¿Alguna vez has sentido que tu pecado es tan grande que Dios jamás te podría perdonar? ¿Has pensado que has fallado tantas veces que ya agotaste la misericordia divina? Si estás viviendo bajo el peso aplastante de la culpa, pensando que tu caso es diferente, que tu pecado es imperdonable, entonces necesitas escuchar lo que voy a revelarte hoy. Existe una acción específica que cuando la haces después de pecar, automáticamente garantiza que Dios ya te perdonó, sin importar cuán terrible sea tu falta. Esta no es teología barata, es una promesa bíblica que la mayoría de cristianos desconocen. ¿Sabías que hay una historia hebrea sobre un hombre que cometió los pecados más abominables, pero hizo algo tan poderoso que Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró por encima de quienes lo juzgaban? Esta historia revelará el secreto del perdón garantizado que cambiará tu vida para siempre. Dale me gusta ahora mismo y comparte este mensaje en tu WhatsApp o Facebook inmediatamente, porque alguien en tu vida necesita saber que su pecado no es más grande que la misericordia de Dios. Si no escuchas hasta el final, podrías vivir el resto de tu vida bajo condenación innecesaria. Tu libertad espiritual está en este video. Comenta: Dios, necesito tu perdón, y prepárate para la revelación más liberadora de tu vida. Voy a comenzar con la historia. En las montañas rocosas de Judá, donde los vientos susurraban historias de redención antiguos, vivía un hombre llamado Mesbulam ben Ezequías, de 42 años, respetado juez y líder espiritual de la región. Durante décadas había sido la voz moral de su comunidad, el hombre al que todos acudían por consejo sabio, el ejemplo de rectitud que otros seguían. Tenía una esposa virtuosa llamada Abigail y 4 hijos que lo admiraban profundamente. Pero una noche terrible que cambiaría su destino para siempre, todo se desplomó. Durante una celebración en su casa, Mesbulam bebió más vino del debido. Su cuñado Jonatán, que siempre había envidiado su posición, comenzó a provocarlo con insultos crueles sobre su liderazgo. «Tú no eres tan perfecto como todos creen», le gritó Jonatán. «Eres un hipócrita que se cree mejor que todos nosotros». La ira se apoderó de Mesbulam como nunca antes en su vida. En un momento de furia ciega, empujó violentamente a Jonatán, quien cayó y se golpeó la cabeza contra una roca afilada. Jonatán murió instantáneamente. Los invitados gritaron horrorizados. Mesbulam había matado a un hombre, a su propio cuñado, delante de testigos. Su mundo se desplomó en segundos. Fue arrestado inmediatamente y llevado ante el Tribunal Supremo. El caso era claro: homicidio. La ley mosaica demandaba su muerte. Mientras esperaba en prisión, Mesbulam se sumió en la desesperación más profunda. «He destruido todo», lloraba. «Soy un asesino. Dios jamás me perdonará. He fallado como líder, como esposo, como padre, como hombre de Dios». Los días pasaron y su culpa lo consumía como fuego interno. Pensaba en Caín, en cómo Dios lo había marcado por matar a su hermano. Pensaba en David y su adulterio con Betsabé, pero al menos David no había matado por ira ciega. Su caso parecía sin esperanza, imperdonable. Pero entonces, en la oscuridad total de su celda, Mesbulam recordó algo que había enseñado muchas veces, pero nunca había necesitado aplicar personalmente: la promesa del perdón divino. En ese momento, tomó la decisión más importante de su vida. Se postró en el suelo sucio de la prisión y hizo algo que garantizaría su perdón para siempre. Mi hermano, mi hermana, antes de revelarte qué hizo exactamente Mesbulam en esa celda oscura, necesitas entender algo que va a revolucionar completamente tu comprensión del perdón divino y cambiar tu vida para siempre. Lo que acabas de escuchar no es solo la historia de un hombre que mató por ira, es la historia de cada uno de nosotros que hemos fallado de maneras que nos parecían absolutamente imperdonables. Mesbulam
Representa a todo creyente que ha llegado al fondo del pozo más profundo, que ha cometido el pecado que nunca pensó que cometería, que ha destruido lo que más valoraba por un momento de debilidad humana. Pero aquí está la verdad que la religión tradicional no quiere que sepas, la verdad que los legalistas esconden, la verdad que puede liberarte ahora mismo. No existe tal cosa como un pecado demasiado grande para el perdón de Dios. No existe tal cosa como haber fallado demasiadas veces. No existe tal cosa como estar más allá del alcance de la gracia divina. La Biblia es absolutamente clara en Romanos 5, verso 20. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No dice que la gracia es igual al pecado, dice que sobreabunda, que es superior, que es más grande, que es más poderosa que cualquier falla humana. Pero hay algo específico que debes hacer después de pecar para activar esta gracia sobreabundante, algo que Mesbulam hizo en esa celda que cambió todo su destino eterno. Él se humilló completamente ante Dios. No se justificó, no culpó a Jonatán por provocarlo, no buscó excusas por el alcohol, no minimizó su responsabilidad, se quebrantó totalmente y reconoció su culpa sin condiciones, sin reservas, sin defensas. Pero eso no fue todo lo que hizo. Hizo algo aún más poderoso. Confesó su pecado específicamente, sin minimizarlo, sin suavizarlo, sin llamarlo por otro nombre más suave. Dijo exactamente: Señor, soy un asesino. Maté a un hombre por ira descontrolada. Soy culpable ante ti y ante los hombres. Merezco la muerte. Y luego hizo lo más importante de todo. Pidió perdón con fe, creyendo firmemente que Dios era más grande que su pecado más terrible. Esa es la acción que garantiza el perdón. La humillación genuina, seguida de confesión específica, seguida de petición de perdón con fe inconmovible. Cuando haces eso, Dios ya te perdonó. No tienes que esperar años de penitencia, no tienes que ganar tu perdón con obras religiosas, no tienes que demostrar que lo mereces. El perdón es inmediato y completo desde el mismo momento de tu confesión genuina. ¿Sabes por qué funciona así? Porque Jesús ya pagó por ese pecado específico en la cruz del Calvario. Tu pecado no sorprendió a Dios. Él ya lo sabía cuando envió a su Hijo unigénito a morir por ti. El perdón ya está disponible, ya está garantizado, ya está esperándote. Solo tienes que recibirlo con humildad, confesión y fe. Necesito que hagas algo ahora mismo. Comenta aquí abajo un pecado específico por el que necesitas perdón. No tienes que dar detalles íntimos, solo di: Dios, perdóname por... y completa la frase con honestidad. Al final de este video, oraré específicamente por cada persona que tenga el valor de confesarlo, pero necesitas quedarte hasta el final y comentar tu nombre completo. No pauses este video porque Dios quiere liberarte de la culpa que has cargado demasiado tiempo. El perdón que necesitas está literalmente a una confesión de distancia. Ahora quiero mostrarte con detalle meticuloso en la palabra de Dios los fundamentos bíblicos sólidos, inquebrantables e irrefutables de por qué Dios siempre, siempre, siempre te va a perdonar cuando vienes a Él con humildad, confesión y fe. Comencemos con 1 de Juan 1, verso 9. Uno de los versículos más poderosos sobre el perdón en toda la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nótice cuidadosamente las palabras clave aquí que van a cambiar tu vida. Si confesamos. Hay una condición simple pero específica, no es complicada, no requiere años de preparación. Él es fiel. El perdón no depende de nuestros sentimientos cambiantes, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Y justo, Dios no perdona porque sea blando con el pecado o porque ignore la justicia, sino porque la justicia ya fue satisfecha completamente en la cruz. Para perdonar, no es que tal vez perdone si está de buen humor,
es que definitivamente perdona porque es su naturaleza. Y limpiarnos de toda maldad no solo perdona el pecado específico, sino que purifica completamente toda contaminación espiritual. Esto no es una promesa condicional que depende de tu estado emocional. Es una garantía absoluta basada en la naturaleza inmutable de Dios. Cuando tú confiesas genuinamente, Dios está obligado por su propia palabra y naturaleza a perdonarte. No puede hacer otra cosa porque sería negar su naturaleza esencial de amor y misericordia. Pero algunos dirán, ¿y si he fallado demasiadas veces? ¿Y si sigo cometiendo el mismo pecado una y otra vez? Pedro tuvo exactamente la misma pregunta preocupante. Le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro pensó que estaba siendo tremendamente generoso sugiriendo 7 veces. Pero Jesús le respondió algo que debe haber explotado su mente. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso es 490 veces. Pero Jesús no estaba estableciendo un límite matemático. Estaba diciendo que el perdón debe ser ilimitado, infinito, sin fronteras. Si nosotros, siendo humanos imperfectos y pecadores, debemos perdonar sin límite a otros humanos imperfectos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es amor perfecto, debe perdonar a sus hijos? Algunos dirán con desesperación, pero mi pecado es diferente. Es peor que todos los demás, es único en su maldad. Déjame contarte sobre algunos de los pecados más terribles, más abominables, más shocking registrados en la Biblia, que fueron perdonados completamente y sin reservas. David cometió adulterio premeditado con la esposa de su soldado más leal, y después ordenó el asesinato de ese hombre inocente para cubrir su pecado. Pero Dios lo llamó varón conforme a mi corazón. Manasés fue literalmente el rey más malvado de toda la historia de Israel. Sacrificó a sus propios hijos inocentes a demonios, llenó las calles de Jerusalén de sangre inocente, estableció altares paganos en el mismo templo de Dios, pero cuando se humilló ante Dios en sus últimos años, fue perdonado completamente y restaurado. Pablo perseguía sistemáticamente a los cristianos, participaba activamente en sus ejecuciones, causó que familias enteras fueran destruidas y separadas, pero se convirtió en el apóstol más grande de la historia. Pedro negó a Jesús 3 veces, en su momento más crucial, usando juramentos y maldiciones para hacerlo, pero se convirtió en el líder indiscutible de la iglesia primitiva. La mujer sorprendida en adulterio estaba literalmente en el acto mismo cuando la trajeron a Jesús, pero él la perdonó inmediatamente, sin hacerla esperar años de penitencia. El ladrón en la cruz había vivido toda una vida de crímenes violentos, robos y asesinatos, pero en sus últimos momentos de vida recibió la promesa inmediata del paraíso. ¿Ves el patrón consistente? No hay pecado demasiado grande, no hay caída demasiado profunda, no hay historia demasiado oscura para el perdón infinito de Dios. Pero todos estos tenían algo en común. Se humillaron, confesaron su pecado específicamente y creyeron en la misericordia divina. Ahora, algunos religiosos legalistas enseñan falsamente que ciertos pecados son imperdonables, que puedes pecar tanto que Dios se canse de ti y te abandone. Pero eso contradice directamente la naturaleza misma de Dios, revelada en las Escrituras. Las Escrituras declaran en el Salmo 103 versos 11 y 12, «Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». La distancia entre el oriente y el occidente es literalmente infinita. Nunca se encuentran, nunca se tocan. Así de lejos aleja Dios nuestros pecados cuando los confesamos genuinamente. Hebreos 7, verso 25 lo confirma.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra perpetuamente significa completamente para siempre, sin límite, sin excepción. Jesús no salva a medias, salva completamente. No perdona parcialmente, perdona totalmente. No restaura superficialmente, restaura profundamente. Busca Primera de Juan 1 después de este video y medita profundamente durante horas en la promesa del perdón garantizado. Comenta cuántos años has sido cristiano, porque necesito entender si esta revelación está llegando a creyentes nuevos que nunca habían escuchado esto o a creyentes maduros que habían perdido esta verdad. Estamos en julio de 2025. Una época donde la culpa y la vergüenza están destruyendo a más cristianos que nunca antes en la historia. Las redes sociales han creado una cultura de perfección falsa, donde nadie puede admitir sus fallas sin ser cancelado. Pero te felicito sinceramente por estar aquí buscando la verdad sobre el perdón auténtico de Dios. No la religiosidad que condena, sin ofrecer esperanza real. Ahora quiero profundizar en la razón teológica fundamental de por qué Dios siempre te va a perdonar cuando vienes a Él correctamente. Y esta razón va a liberar tu alma de la culpa para siempre. La razón no es que Dios sea simplemente bondadoso o que tenga un corazón blando hacia el pecado. La razón es mucho más profunda y poderosa. El perdón ya fue comprado, ya fue pagado. Ya fue garantizado en la cruz del Calvario hace exactamente 2000 años. Cuando Jesús gritó, "Consumado es", antes de entregar su espíritu, no estaba simplemente diciendo que su vida había terminado, estaba declarando que la deuda completa del pecado había sido pagada totalmente para toda la humanidad, para toda la eternidad. La palabra griega tetelestai, que se traduce "consumado es", era un término comercial específico que se escribía en las deudas cuando eran pagadas totalmente. Significaba pagado por completo, cancelado, terminado, sin deuda restante. Cuando Jesús declaró esto, estaba anunciando que no queda ni un centavo por pagar por ningún pecado, incluyendo todos los tuyos, pasados, presentes y futuros. Tu pecado, cada mentira, cada momento de lujuria, cada acto de egoísmo, cada palabra cruel, ya fue juzgado en la cruz. La ira completa de Dios por tu pecado ya fue descargada sobre Jesús. La justicia divina ya fue satisfecha. La deuda ya fue cancelada. Esto significa que cuando tú confiesas tu pecado con humildad y fe, no estás pidiendo a Dios que haga algo nuevo. Estás simplemente apropiándote de algo que ya fue hecho hace 2 milenios. Es exactamente como tener $1 millón en el banco, pero vivir como mendigo porque no sabes que la cuenta existe. El perdón ya está disponible, ya está garantizado, ya está esperándote pacientemente. Solo tienes que recibirlo con fe. Pero aquí está lo que muchos cristianos no entienden. Dios no puede legalmente negar el perdón a quien viene en humildad, confesión y fe, porque eso sería negar el sacrificio de su propio Hijo unigénito. Sería como decir que la muerte de Jesús no fue suficiente, que la cruz no fue efectiva, que el precio pagado no fue adecuado. Eso sería absolutamente imposible para Dios, porque sería contradecir su propia obra perfecta. Por eso la Biblia dice que Dios es fiel para perdonar. No es una cuestión de sentimientos divinos o humor celestial, es una cuestión de fidelidad absoluta a su propia palabra y a su propia obra redentora. Cuando Jesús murió, Dios hizo un pacto de sangre eterno contigo. Prometió solemnemente que todo aquel que creyera en Él no perecería, sino que tendría vida eterna. Ese pacto incluye el perdón total, completo, irrevocable de todos tus pecados. Dios no puede romper ese pacto porque Él no puede mentir. Los pactos de sangre en la cultura hebrea antigua eran inquebrantables, irrevocables, eternos.
Dios apostó su reputación eterna en el perdón que te ofrece. Además, necesitas entender profundamente que el perdón de Dios no está basado en tu comportamiento después de pecar, sino únicamente en la obra perfecta de Cristo. No tienes que ganarte el perdón con buenas obras. No tienes que esperar un período de prueba. No tienes que demostrar que has cambiado. El perdón es instantáneo y completo desde el momento exacto que lo confiesas genuinamente. ¿Por qué? Porque no está basado en tu perfección, sino en la perfección de Cristo. Tu confesión no hace que Dios cambie de opinión sobre ti, simplemente te posiciona para recibir lo que Él ya decidió darte antes de la fundación del mundo. Es exactamente como encender un interruptor. La electricidad ya estaba disponible, solo necesitabas conectarte a ella. Ahora, algunos preguntarán, ¿pero qué del arrepentimiento? ¿No tengo que cambiar mi comportamiento? Por supuesto que el arrepentimiento genuino incluye el deseo de cambiar, pero el cambio es el resultado del perdón, no la causa del perdón. Dios te perdona para que puedas cambiar, no después de que cambies. Te perdona desde tu punto más bajo para levantarte, no desde tu punto más alto para aceptarte. Comenta ahora mismo, recibo mi perdón por fe, porque necesito ver que estás apropiándote de esta verdad, no solo escuchándola pasivamente. En los próximos minutos te revelaré exactamente qué pasó con Mesbulam después de hacer esa confesión quebrantada en la celda, y cómo Dios no solo lo perdonó, sino que lo restauró de maneras que nadie esperaba. El perdón de Dios no es solo limpieza del pasado, es restauración completa para el futuro. Tómate un momento para comentar, ya estoy suscrito, si ya lo estás, porque esta familia necesita ver que estamos unidos en esta jornada de gracia. Y si no estás suscrito, hazlo ahora porque estas enseñanzas sobre la gracia auténtica van a cambiar tu vida para siempre. La restauración de Dios va mucho más allá del simple perdón, y esto es lo que la mayoría de cristianos no comprenden completamente. Dios no solo quiere perdonar tu pecado, quiere restaurarte a una posición incluso mejor que la que tenías antes de pecar. Esto no es teología de prosperidad barata, esto es el corazón mismo del Evangelio de la Gracia. Estudiemos juntos algunos ejemplos bíblicos que van a explotar tu mente. Jacob era un mentiroso y estafador que engañó a su padre ciego para robar la bendición de su hermano, pero Dios no solo lo perdonó, lo convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus. Su nuevo nombre significa Príncipe de Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos debido a sus pecados de orgullo y presunción, pero Dios lo restauró como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Moisés era un asesino fugitivo que mató a un egipcio y huyó al desierto, pero Dios lo convirtió en el libertador de Israel y el dador de la ley. Gedeón era un cobarde que se escondía en un lagar por miedo, pero Dios lo llamó varón esforzado y valiente, y lo usó para liberar a Israel. Rahab era una prostituta que traicionó a su propia ciudad, pero se convirtió en ancestro del Mesías. Ruth era una moabita idólatra, de una raza maldita, pero se convirtió en bisabuela del rey David. El rey David cometió adulterio y asesinato, pero Dios prometió que de su linaje vendría el Mesías para siempre. Pedro negó a Jesús 3 veces con juramentos, pero se convirtió en el líder de la iglesia y el predicador del Pentecostés. Pablo perseguía a la iglesia y mataba cristianos, pero se convirtió en el apóstol más grande y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. ¿Ves el patrón increíble? En cada caso, Dios no solo perdonó, sino que restauró a una posición de mayor honor, mayor propósito, mayor impacto que antes. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no es solo medicina para sanar, es fertilizante para hacer crecer. Tu caída no es el final de tu historia, es el comienzo de tu historia de gracia.
Tu pecado no te descalifica para el propósito de Dios, te califica para mostrar su gracia. Ahora volvamos a Mesbulam. Después de su confesión quebrantada en la celda, algo sobrenatural comenzó a suceder. La ley demandaba su muerte, pero su confesión había llegado al cielo. El sumo sacerdote tuvo un sueño donde Dios le mostró que Mesbulam había sido perdonado y debía ser restaurado. El tribunal decidió que, aunque había matado, su arrepentimiento genuino y su carácter previo ameritaban clemencia. Fue liberado bajo la condición de servir a las familias de huérfanos y viudas de la región. Pero Dios tenía planes más grandes. Mesbulam se dedicó con tal pasión a servir a los necesitados que su reputación se extendió por toda la región. Su historia de caída y restauración se convirtió en testimonio de la gracia de Dios. La gente venía de ciudades lejanas no solo para recibir ayuda, sino para escuchar cómo un asesino había sido perdonado y transformado. En 5 años, Mesbulam había establecido la red de ayuda social más grande de la región. En 10 años, había sido nombrado líder espiritual de múltiples ciudades. Su testimonio de perdón y restauración había tocado miles de vidas. El hombre que había perdido todo por un momento de ira había sido restaurado a una posición de mayor influencia y propósito que nunca había tenido antes. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Tu pasado no define tu futuro. Tu fracaso no determina tu destino. Tu pecado no limita tu potencial. Dios es especialista en tomar vidas destrozadas y convertirlas en testimonios poderosos de su gracia. Él es experto en usar nuestras cicatrices para sanar a otros, nuestras caídas para levantar a otros, nuestras victorias sobre el pecado para dar esperanza a otros. Pero para experimentar esta restauración completa, no puedes quedarte en el perdón solamente. Tienes que levantarte y caminar en la nueva identidad que Dios te ha dado. Tienes que dejar de verte como el pecador que fuiste y empezar a verte como el santo que Él te ha hecho. Tienes que dejar de vivir bajo la sombra de tu pasado y empezar a vivir en la luz de su propósito para tu futuro. Romanos 8, verso 1 lo dice claramente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna significa cero, nada, absolutamente ninguna. No dice poca condenación o condenación reducida. Dice ninguna condenación. Tu expediente está limpio, tu historial está borrado, tu identidad está renovada. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Comenta, soy una nueva criatura en Cristo, porque necesito ver que estás recibiendo tu nueva identidad, no solo el perdón de la vieja. Ahora, quiero revelarte los 3 pasos específicos que garantizan no solo el perdón, sino la restauración completa de Dios en tu vida, sin importar cuán grande sea tu pecado o cuántas veces hayas fallado. Estos no son pasos religiosos complicados, son principios espirituales simples pero poderosos que han funcionado para miles de personas a través de la historia. Primer paso: humillación genuina ante Dios. Esto significa venir a Dios sin defensas, sin excusas, sin justificaciones, reconociendo completamente tu culpabilidad y tu necesidad desesperada de su gracia. No es suficiente sentirse mal por las consecuencias de tu pecado. Tienes que sentirte mal por haber ofendido el corazón de Dios. David capturó esto perfectamente en el Salmo 51 cuando dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque David había pecado contra Betsabé, contra Urías, contra su familia, contra su reino, entendía que fundamentalmente había pecado contra Dios. Cuando te humillas genuinamente, no estás actuando, no estás manipulando, no estás tratando de ganar puntos con Dios.
Estás simplemente reconociendo la verdad de tu condición y su grandeza. Esta humillación debe ser específica, no general. No digas, perdóname por todos mis pecados. Di, perdóname por mentir a mi esposa ayer. Perdóname por robar dinero de la empresa. Perdóname por ver pornografía anoche. La confesión específica recibe perdón específico. Segundo paso, confesión sin excusas. Esto significa reconocer tu pecado sin culpar a otros, sin minimizar la gravedad, sin usar circunstancias como justificación. Muchas personas confiesan pero contaminan su confesión con excusas. Pequé, pero es que estaba estresado. Fallé, pero es que mi esposa no me entiende. Caí, pero es que mi jefe me presiona mucho. Esas no son confesiones, son justificaciones disfrazadas. La confesión verdadera dice, pequé, soy culpable, no tengo excusa, merezco el juicio, pero clamo por misericordia. Cuando confiesas sin excusas, estás tomando responsabilidad total por tus acciones. Y Dios puede trabajar con alguien que toma responsabilidad. No puede trabajar con alguien que culpa a otros. Tercer paso, fe en el perdón inmediato. Esto es lo que la mayoría falla en hacer. Después de humillarse y confesar, siguen sintiéndose culpables, siguen condenándose, siguen viviendo como si no hubieran sido perdonados. Pero la fe significa creer lo que Dios dice sobre tu condición, no lo que tú sientes sobre tu condición. Si Dios dice que eres perdonado cuando confiesas, entonces eres perdonado. Punto. Tus sentimientos mentirán, tus emociones te engañarán, tu mente te acusará, pero la palabra de Dios es verdad eterna. Tienes que decidir creer en lo que Dios dice por encima de lo que tú sientes. Esto requiere una decisión consciente de fe. Tienes que decir, me siento culpable, pero Dios dice que soy perdonado y elijo creer a Dios. Me siento sucio, pero Dios dice que estoy limpio y elijo creer a Dios. Me siento condenado, pero Dios dice que no hay condenación y elijo creer a Dios. Esta fe no es un sentimiento, es una decisión. No esperes sentirte perdonado para creer que eres perdonado. Cree que eres perdonado y eventualmente te sentirás perdonado. Cuando practicas estos 3 pasos, humillación genuina, confesión sin excusas y fe en el perdón inmediato, activas la promesa de Primera de Juan 1 verso 9 de manera completa. Dios no solo te perdona, te restaura, no solo te limpia, te renueva, no solo te libera del pasado, te prepara para el futuro, pero hay algo más que necesitas entender. Esta restauración no siempre es instantánea en la manifestación, aunque es instantánea en el reino espiritual. Puede tomar tiempo ver los frutos completos de tu restauración, pero el proceso comienza inmediatamente. Dios comienza a trabajar en tu favor desde el momento que confiesas genuinamente. Comienza a abrir puertas, a crear oportunidades, a cambiar corazones, a mover circunstancias para tu bien. Romanos 8, verso 28, se activa en tu vida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tus errores pasados se convierten en sabiduría presente. Tus fracasos pasados se convierten en compasión presente. Tu quebrantamiento pasado se convierte en fortaleza presente. Dios es tan bueno que puede usar incluso tus pecados pasados para su gloria presente si se los entregas completamente. Mi hermano, mi hermana, quiero felicitarte con todo mi corazón por haber llegado hasta este punto del video. El hecho de que hayas permanecido aquí durante toda esta enseñanza sobre el perdón y la restauración demuestra que tu corazón está abierto a la gracia de Dios de una manera especial. Muchas personas se fueron porque la religión les ha enseñado que el perdón debe ser ganado, que la restauración debe ser merecida, que la gracia tiene límites.
Pero tú has mostrado la fe necesaria para recibir la gracia auténtica que Dios ofrece libremente. Ahora necesito que hagas algo de importancia eterna para tu vida espiritual. Comenta tu nombre completo aquí abajo para incluirte en las oraciones de restauración de este canal y para declarar públicamente que estás recibiendo el perdón y la restauración que Dios tiene para ti. También es absolutamente crucial que compartas este video inmediatamente con alguien que necesita saber que su pecado no es más grande que la gracia de Dios. Si no viene nadie específico a tu mente, compártelo en tu Facebook o WhatsApp ahora mismo, porque hay personas en tu lista de contactos que están viviendo bajo condenación innecesaria, que están convencidas de que su caso es demasiado difícil para Dios. Si sientes resistencia a compartir, puede ser la culpa tratando de mantenerte en silencio. El enemigo no quiere que esta verdad se extienda porque sabe que liberará a muchos de sus garras. Lucha contra esa resistencia y comparte ahora. La verdad que has aprendido hoy cambiará completamente tu relación con Dios. Ya no vivirás con miedo al juicio, sino con confianza en su gracia. Ya no te esconderás de Dios cuando falles, sino que correrás hacia Él por perdón. Ya no verás tus errores como evidencia de que eres un fracaso, sino como oportunidades para experimentar su misericordia. Vas a vivir con la libertad de saber que eres completamente amado, totalmente perdonado y eternamente aceptado en el amado. Desde hoy, cada vez que peques, vas a recordar los 3 pasos: humillación genuina, confesión sin excusas y fe en el perdón inmediato. Vas a aplicarlos inmediatamente en lugar de vivir días o semanas bajo condenación. Vas a experimentar la libertad que viene de saber que tu relación con Dios no depende de tu perfección, sino de su gracia. No busques otro video hasta que hayas aplicado estos 3 pasos a algún pecado en tu vida. Hasta que hayas experimentado personalmente el perdón inmediato y completo que Dios ofrece. Pero cuando comiences a vivir en esta libertad, regresa, porque hay más verdades sobre la gracia de Dios esperándote. Busca mi próximo video, donde te revelaré cómo caminar en victoria constante sobre el pecado, a través del poder de la gracia, no a través del esfuerzo religioso. Padre de misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, cubro a cada persona que ha llegado hasta aquí con tu gracia sobreabundante. Declaro perdón completo sobre cada pecado confesado y no confesado. Declaro restauración total sobre cada área de sus vidas que ha sido dañada por el pecado. Declaro libertad completa de toda culpa, vergüenza y condenación. Que experimenten la realidad de ser nuevas criaturas en Cristo, que caminen en la libertad que tu gracia proporciona, que sean testimonios vivientes de tu poder restaurador. Sella esta verdad en sus corazones para que nunca olviden que tu gracia es más grande que cualquier pecado. En el nombre libertador de Jesús, amén. Me siento profundamente honrado de haber compartido esta verdad liberadora contigo. Me encantaría conocerte algún día y escuchar tu testimonio de cómo Dios te ha restaurado completamente. Perdóname si en algún momento fui repetitivo, pero era necesario grabar esta verdad profundamente en tu corazón. Tu nueva vida de libertad en la gracia comienza ahora mismo, hijo amado de Dios.